Gracias de verdad. Y bueno, vamos a iniciar este tema que es bastante enriquecedor y importante. El tema es intervención familiar en personas con comportamiento de autolesión, ¿verdad? Ya me presentó José. Y vamos a empezar. Primero tenemos que saber qué cosa es una autolesión no suicida, ¿verdad? Entonces, he encontrado en bastantes literaturas donde hablan pues, de un daño corporal intencional, sin buscar conseguir el suicidio, según Nock en el año 2009. Eh, Pueden ser fuertes predictores de intentos de suicidio futuro, de Azarnau y colaboradores del año 2011. La conducta autolesiva se define como toda conducta deliberada destinada a producirse daño físico directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte. Esto según Villarroel y colaboradores en el año 2013. Igualmente, Kolsky y Olino en el año 2008 y Nock en el año 2009 tratan de diferenciar y ver cuáles son las formas más comunes en que se manifiesta estas autolesiones no suicidas. Y en el caso de este estudio de ellos, determinaron que son cortarse, quemarse, rascarse, golpearse, morderse y hasta interferir con la sanación de las heridas. Entonces, importante conocer nosotros primero a qué llamamos o cómo se define las autolesiones y cuáles son las formas más comunes para poder identificarlas en la práctica. En este estudio, que fue publicado en Avances en Psicología de enero a junio del 2021, se realizó este estudio de 459 adolescentes entre los años de 12 a 17 años, donde se observó que según sexo, mujer, hombre, y en total se observó que los adolescentes reportaban lo que querían lograr cuando se lastimaban, ¿no? Y según el sexo se vio que, por ejemplo, morirse, ¿no? En mujeres era el 11%, en varones el 5.5%. Autocastigarse, 6.6%, en mujeres y en varones 7.7%. Mostrarle a alguien más cómo te sentías, 3.3 en mujeres y 5.5 en varones. Dejar de sentirse mal es el mayor porcentaje que se ha visto según este estudio. 22% en mujeres, 11% en varones. Importantes cifras. Evitar hacer algo más, sentirte mejor, conseguir que otros hicieran algo, conseguir detener a otros de hacer algo. Y si nos damos cuenta, en estas dos últimas o penúltimas, es solamente el 1.1%. Y muchas veces nosotros creemos, ¿no?, que los adolescentes o las personas que se autolesionan peyorativa, manipuladores, ¿no? Manipuladores, lo hacen por querer llamar la atención, ¿no? Sin embargo, en este estudio nos podemos dar cuenta que eso solamente puede ser el 1.1, ¿verdad? Sin embargo, los anteriores son más importantes, tienen un peso, un porcentaje mayor, ¿verdad? O sea, a todos estos adolescentes se les hicieron este cuestionario de autolesionismo en español, y esto es lo que arrojó. Se vio también que los pensamientos autolesivos estaban en un porcentaje del 29.8%, pensamientos suicidas en 23.3%, y el 19% presentó conductas autolesivas, 19.8%. De este 19.8%, se vio que en las mujeres el 61.5% presentaban cortes en la piel, y en varones, golpes. ¿Sí? Estos dos cuadritos son importantes que nosotros los sepamos bien, porque eso nos va a dar mucha luz en el momento de evaluar, en el momento de ayudar con la terapia. Este es un caso que fue presentado en este libro de terapia breve, ¿no?, de Garza y Laguera, en la revista psicologiacientífica.com. Muy interesante, la encontré por ahí. Donde hablan de un caso de autolesión no suicida
de un adolescente de 13 años, ¿no? En donde la descripción del caso fue la siguiente. La paciente reporta el inicio de las conductas autolesivas aproximadamente de 6 a 9 meses previos al inicio de la terapia. Fue referida por su escuela. Ojo, y acá también tengo que hacer un hincapié. La mayoría de casos van a ser referidos de las escuelas o van a ser referidos de algún lugar social, ¿sí? A nosotros nos llega casos mayormente referidos. Eso es importante saberlo. Donde descubrió, en la escuela, se descubrió a la paciente en un acto autolesivo y fue reportado a la madre con la sugerencia de buscar ayuda psicológica. Es la primera vez que esta adolescente recibe tratamiento psicológico. Previo a la terapia, los únicos intentos de solución se refieren a conversaciones madre-hija que resultaron infructuosas. Se sostiene como hipótesis que el detonante de dicha conducta tiene que ver con situaciones familiares. Una de estas es que la actual pareja de la madre se mudó a vivir con ellas desde hace un año. Además, alrededor de las mismas fechas, la paciente fue informada por su madre sobre las conductas de abuso de sustancias que mantenía su padre desde la infancia de la paciente, que fueron parte de los motivos del divorcio. Entonces acá ya vamos construyendo, ¿no? Una hipótesis, vamos construyendo una idea general de lo que está pasando y de lo que pueden haber sido los factores determinantes para que esta adolescente inicie sus autolesiones no suicidas. El objetivo de este caso, de esta intervención breve, fue erradicar, ¿no?, la conducta autolesiva y mejorar los patrones disfuncionales familiares que la propiciaban. Entonces, el proceso terapéutico se dividió en 2 etapas. La primera fase fue terapia familiar y la segunda fase, terapia individual cognitivo-conductual. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta primera fase, ¿no? Porque el objetivo finalmente fue mejorar los patrones disfuncionales familiares que propiciaban estas conductas autolesivas. Bien. Entonces, con esto nos podemos dar más luces y según también esta revista, en este artículo de terapia breve, mencionan estos factores predisponentes que son importantes tomarlos en cuenta para poder ubicar cuál va a ser finalmente nuestro enfoque, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo que se vieron fueron los siguientes: predisposición genética, abuso infantil, hostilidad y disfunción familiar, uso de sustancias, presencia de trastornos psiquiátricos, ser ignorado, descalificado, ridiculizado o negado de la expresión emocional, tendencias suicidas, estrés elevado, autodevaluación, desregulación emocional, falta de asertividad, amistades con conductas autolesivas y ser observador de conductas disfuncionales, abuso de sustancias, conflictos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí he puesto en rojito, en cuadraditos, conductas disfuncionales como uso de sustancia por parte del padre y que fue motivo de divorcio, ¿verdad? En el caso que acabamos de mencionar. Entonces, en estos cuadrados rojos, he tratado de pronto resaltar que muchos factores de riesgos tienen que ver con las relaciones familiares, ¿verdad? Con los patrones relacionales. Es importante darnos cuenta de esto, porque esto nos va a llevar a saber o a darnos luces de cómo vamos a ir avanzando. Muy bien. Entonces, este libro, en la adolescencia hoy, Problemas y soluciones para terapeutas, de Pablo Concha Ponce, habla de las razones de autolesiones, ¿no? Habla de 3 razones: psicológicas, sociales y biológicas. Dentro de las psicológicas se van a centrar en la reducción del dolor psicológico, el alivio de la angustia psicológica y reenfocar la atención lejos del estímulo negativo, según Whitlock en el año 2010. Él lo menciona así.
Este es otro caso. Jorge, de 15 años, en su intento de explicar qué, cómo y cuándo, sentía que lo atacaba el impulso de cortarse. Él habla como que el impulso de cortarse fuera alguien externo a él. Es el nombre asignado por él mismo, ¿no? El impulso de cortarme. No es Jorge cortando su cuerpo, sino es el impulso de cortarse. Señalaba que era justo cuando sus padres discutían, ¿no? En el intento de manejar el miedo a que la discusión empeorara. Corría a su habitación para que en secreto se cortase las piernas en un lugar no visible para otras personas. Interesante este extracto del libro. Explica claramente cómo es que este adolescente de 15 años, el impulso de cortarse, hace que se destape cuando hay discusiones entre padres, ¿no? Y ese miedo de esa discusión lo hace ir y lesionarse. ¿Mm? Interesante cómo es que lo describen en el libro. En este programa de intervención para el tratamiento de autolesiones no suicidas en la población de adolescentes de María del Mar García Palermo, de la Universidad Autónoma de Madrid, habla de estos factores de riesgos distales de las autolesiones no suicidas. Y habla de estas pautas importantes. Menciona que uno de los factores de riesgo es la alta emoción expresada, que sabemos bien que muchas veces en las casas, y ahora más en pandemia, que ha aumentado tanto la ansiedad, la angustia, la incertidumbre de qué pasará más adelante, si volveremos a antes, ha hecho que de pronto en las casas comencemos a expresar nuestra emoción de una forma muy elevada, con gritos, con eh, insultos, ¿no? Esto es importante resaltar. Abuso en la infancia. También es importante resaltar que va a haber, y más que nada cuando estamos metidos de pronto en aislamiento, va a haber más riesgo de que se presenten estos factores. Hostilidad familiar también. Y puede interactuar o ser mantenidos por estos dos elementos. Elementos intrapersonales dentro de la persona, como sus emociones, sus cogniciones aversivas, su pobre tolerancia al estrés, y también pueden ser mantenidos por elementos interpersonales, la pobre habilidad comunicativa y de resolución de problemas. Entonces, nos damos cuenta acá que hay dos enfoques, uno interpersonal y uno intrapersonal, ¿no? Y por eso es que en el primer caso, ese abordaje de este caso autolesivo fue brindado en dos etapas. La etapa interpersonal, que fue terapia familiar, y la etapa intrapersonal, que fue terapia cognitivo-conductual. Este es el cuadro que mencionan en este programa de intervención, en este documento, y habla mucho de esto de acá, ¿no? Dice experiencias de regulación afectiva. ¿Qué cosa nos lleva finalmente a tener autolesiones no suicidas? Pues las respuestas al estrés, ¿no? Los eventos estresantes, ¿no? Que presentan a través de las demandas sociales, ¿no? Importante saber esto. También habla de factores de riesgo, como de ese año se mencionaba que el Internet puede ser uno de los vectores de contagio social, ya que sirve como plataforma para cientos de mensajes, videos de YouTube y sitios de redes sociales en los que las personas con un historial o interés en autolesionarse proporcionaban apoyo informal o compartían ideas. Entonces, es importante también en la entrevista saber dónde aprendieron, cómo se informaron en que estas autolesiones existían. Y acá nos damos cuenta, ¿verdad? Que ahora todo está virtualizado, todo es internet, y los chicos tienen aún más
cercanía ahora que hasta las clases son virtuales, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con esta situación actual. Entonces nos vamos a dar cuenta que van a haber constructos, ¿sí? Principales predictores de las autolesiones. Según Gratz en el 2002, él comentaba ya que estos constructos se basaban, por ejemplo, en una base de apego inseguro, ¿verdad? Rechazo en la infancia, abandono, negligencia, ¿sí? Poco afectivo, padres poco afectivos, apego inseguro. Separación en la niñez, importante, abandono emocional. Papá estaba presente, pero era como si no estuviera, ¿no? Abuso sexual, disociación. Y las posturas en la psicoterapia que nos van a brindar de pronto algún diseño de proceso de intervención, podemos ver, enfocarlo desde el punto de vista estructural, organizacional, del funcionamiento y de los procesos de interacción, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, acá, según Elizabeth Erazo, en esta revisión teórica y profundización sobre el suicidio de la Universidad Piloto de Colombia, ella menciona estas cosas que me parecieron muy enriquecedoras y tienen mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Las circunstancias familiares. ¿Qué circunstancias familiares nos pueden llevar a la autolesión? Inestabilidad emocional, problemas entre los padres, poca comunicación, pérdidas económicas, violencia o abuso. ¿Y qué cosas van a generar? Pérdida de confianza, baja autoestima y depresión. Entonces, si nosotros ya nos estamos dando cuenta que por aquí también va la cosa, entonces vamos a saber cómo abordar, cómo intervenir a nivel terapia sistémica familiar en esta familia, con el integrante con autolesión. Pero también vamos a saber que los factores de protección van a haber buenos niveles de comunicación, independencia para expresarse y las personas se sienten o son escuchadas. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que todo tiene que ver con las pautas relacionales en la familia, para dar factores de protección. ¿Cuáles van a ser las conclusiones del proceso terapéutico? Pues lo que se va a querer lograr es cambio de actitud, ya que no se autolesione, disposición y participación activa, que puedan ser factores protectores de unas mejores interacciones con los familiares con los que vive. Y lo que se quiere hacer principalmente es un gran cambio en la dinámica familiar. Importancia a las necesidades afectivas del paciente. Entonces, este gran cambio en la dinámica familiar va a ser prácticamente bastante importante para el proceso terapéutico de esta familia con integrante de autolesiones. ¿Cuáles serían entonces nuestras metas terapéuticas? Nuestras metas terapéuticas tendrían que ser estas 5 cosas. Psicoeducación a miembros de la familia, porque como les había comentado en un inicio, muchos van a pensar que, quiere llamar la atención, está manipulando, ¿no? Y muchas veces nos vamos a perder en esas ideas y no vamos a poder ayudar y ya va a ser muy tarde, de pronto. Entonces la psicoeducación es fundamental en cualquier tipo de trastornos mentales de algún integrante de la familia. La psicoeducación a los miembros de la familia. Disminución del comportamiento en las familias que noten las conductas autolesivas. Disminución de las autolesiones. Eso sería una meta, ¿no? A pautar cuando nosotros vamos a comenzar a hacer la terapia. Establecer roles apropiados de acuerdo a las edades, padres e hijos. Es importante el orden, los límites en la casa. Es importante que sí cumplan sus roles, ¿verdad? Que sí cumplan cada persona el rol que le corresponde. Donde el hijo mayor, que tenía 14 años, se llevaba solamente por 2 años con su hermano menor, y él hacía el rol de papá, porque papá salía todo el día a trabajar,
Entonces la mamá se apoyaba mucho en este hijo para que él asumiera, ¿no?, el rol de papá. Entonces le decía al hermano, ya levántate, ya atiende tu cama, ya haz esto, tienes que hacer lo otro. Y yo le preguntaba al hermano de 12 años, le pregunté, ¿y tú cómo te sientes cuando tu hermano mayor te está diciendo, haz esto, haz aquello, mira que te voy a castigar, ¿no? Y él me dijo, me siento hostigado, ¿no? Y la mamá se quedó sorprendida, ¿no? Dijo, y hostigado, ¿cómo te hace sentir? Me hace sentir triste, me hace sentir enojado, ¿no? Entonces eso generaba mucho conflicto. Entonces es importante tener los roles claros, ¿no? El rol de hijo, el rol de hermano, el rol de papá, el rol de mamá. Si no se cumplen esos roles o se trastocan, entonces entra a tallar el conflicto. Disminuir la emoción expresada alta. Aumentar la comunicación afectiva. Es importante, ¿no? Ya habíamos hablado de la emoción expresada alta en los estudios que les presenté anteriormente, cómo eso era un factor de riesgo, la emoción expresada alta, ¿no? Y muchas veces hay familias que tienden a tener un volumen alto, un tono alto, ¿no? Y genera constantes conflictos. Entonces es importante que nosotros entremos a tallar a eso también, ¿no? Apuntando a bajar la emoción expresada, ¿sí? A tratar, a intentar, ¿no? A una señora, a una mamá de una familia que estoy viendo, le tuve que decir, me dice, doctora, es que yo no escucho, por eso es que hablo fuerte, ¿no? Y yo le digo, pero yo le estoy hablando bajito y me está escuchando. Así, ¿no? Y un poco que, de verdad, ¿no? Sí, le digo, y yo no tengo que gritar para que usted me escuche, ¿no? Entonces, si usted está más cerca a su oído, entonces es más fácil que usted escuche. De pronto es la costumbre, ¿no? De pronto es la costumbre de tener esa voz alta, voz fuerte que parece que grita, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de eso y también tratar de eh, hacer notar, ¿no?, algunas cosas importantes para la familia. Bien. Las técnicas más usadas para la intervención familiar en pacientes con autolesiones va a ser pues una entrevista estructural, ¿no?, a la familia. Las preguntas circulares son muy importantes para saber cuál es la demanda, ¿no?, que está trayendo la familia, porque ellos van a venir con quejas, ¿no? Ay, doctora, estoy preocupada porque mi hijo se corta, ¿no? Mi hija es... ok, pero ¿cuál es la demanda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la relación? ¿Qué está afectándose en esa relación? ¿Los roles están claros? ¿Las jerarquías están claras? ¿Los límites están claras? ¿Se están relacionando con respeto? ¿Se están relacionando con volumen bajo, con emoción expresada baja? ¿Qué está pasando, no? Entonces habría que preguntarnos ahí para apuntar más o menos a dónde enfocar toda la intervención. Relación entre la disfunción familiar y conductas autolesivas, importante también. Tenemos que relacionar la disfunción familiar como factor de riesgo del resultado o del síntoma, ¿no?, que sería la conducta autolesiva. Es importante darnos cuenta o darle una explicación a través de hipótesis, ¿no? Relación con familiares y permisos. Igual, tenemos que darnos cuenta también cómo es la relación con los demás familiares, no con la familia nuclear, sino con los familiares externos también. Y qué permisos estamos dando para estas relaciones, ¿no? Relación con padre real e ideal, ¿no? También, ¿qué es lo que espera los hijos de los padres y qué es lo que esperan los padres de los hijos, ¿no? Entonces, yo supongo, muchas veces he visto muchas familias y es muy común ver que muchos se comunican en base a supuestos, ¿no? Entonces yo hago mi cara así y él tiene que saber que estoy molesta, ¿no? Y muchas veces pues creemos que nos pueden leer la mente, ¿no? Que nos pueden leer la cara, ¿no? Y sin embargo, pues eso más bien genera confusión, genera conflicto o genera más conflicto, ¿no? Entonces es importante que de pronto sepamos qué cosa piensa la otra persona a través de hablar, comunicar, expresar de una forma asertiva las cosas. Muy bien, las técnicas facilitadoras del rapport. El rapport es cuando nosotros empezamos una terapia
y tratamos de lograr que la familia importante, sí, me imagino que les va a ayudar muchísimo para lograr esta alianza, ¿no? A empatizar, a que la familia pueda lograr de pronto hacer clic, ¿no? Como, como antes se decía, ¿no? No estigmatizar, no etiquetar a nadie, ¿no? Ya sabemos que es un paciente, pero, ok, más allá de ser un paciente, es parte fundamental del sistema de la familia. Entonces tenemos que enfocarnos en la familia. Sí, conocimiento de saberes y habilidades tiene que haber. Van a haber clientes involuntarios, como les decía en el caso anterior, donde donde la señorita, la jovencita fue reportada por el colegio, ¿no? Para informar a los padres para que pueda buscar ayuda, ¿no? Entonces, van a haber clientes involuntarios, ¿no? Derivados de escuela, derivados de padres. Entonces, eso va a, de pronto, eh, crear dificultades para empezar a hacer el reporte. Construir relación colaborativa. Yo no soy un experto, ¿no? Hay que tener mucho respeto y curiosidad, ¿no? Para poder preguntar, hacer las preguntas circulares y ir entrando a la demanda realmente de la familia, para nosotros poder apoyar, no de un punto de vista de experto a familia, sino de un punto de vista alianza terapéutica, ¿sí? Establecer relación de cooperación con familia. Hay que escuchar, hay que observar, no hay que juzgar, ¿sí? Hay que hacer acuerdos realistas, hay que comprender y contener emocionalmente, ¿sí? La validación emocional es sumamente importante, ¿no? Al final de cada sesión siempre hay que validarlos emocionalmente, ¿no? Hay que resaltar todas las cosas positivas, todas las cosas, los avances, así sean chiquititos, hay que resaltarlo. Externalizar o cosificar el problema, como en el primer caso que el muchacho decía, el impulso de cortarme, ¿no? El impulso, es como que está externalizando, cosificando a la autolesión. Yo lo externalizo, ¿no? Y eso va a ayudar porque va a proteger a la persona y va a agenciar conductas de cambio, ¿sí? Porque lo van a ver externamente. Entonces, eso va a favorecer. Y finalmente, el abordaje terapéutico. Vamos a tratar de lograr estas metas. Identificar disfuncionalidades. Vamos a ver en dónde está la disfunción familiar. En las jerarquías, en los límites, en el rol del síntoma, en los roles de cada uno, en la etapa del ciclo vital de la familia. El encuadre terapéutico debe ser claro y flexible, no como un rol de experto, ¿no? Social, hay que preguntar preguntas cómodas, no amenazantes. Si nos estamos dando cuenta que se quedan callados, no quieren responder, bien, no hay problema, preguntemos otra cosa y vayamos a donde ellos quieran entrar, donde ellos nos permitan, se abran, nos permitan ingresar ahí. No hay que ponernos muy ansiosos ni estresados porque no quieren hablar, no, porque todo el sistema va a mostrar todas las necesidades de otras formas, ¿sí? Nosotros igual podemos seguir haciendo hipótesis y podemos seguir avanzando poco a poco. Uso del sentido del humor del terapeuta. Hay que ser prudentes y respetuosos. Elogios, destacar lo positivo, reconocer los recursos que tienen los usuarios y ser agradecidos, ¿no? Agradecidos. Esto va a fomentar oportunidad del diálogo por la confianza que nos van a tener de aquí en adelante una vez que tenemos un buen rapport. Identificar las pautas relacionales de la familia de origen es sumamente importante. Podemos ahí practicar nuestro genograma. Y ahí no solamente nos vamos a dar cuenta de cómo van a ser las relaciones entre ellos, sino que ellos también se van a dar cuenta de cómo son las relaciones entre ellos. Yo lo he usado en terapia y definitivamente ha sido muy potente, ¿no? Ahora entendí por qué es que la familia de mi papá es diferente a la familia de mi mamá. Mira, acá y así. Y ellos solitos lo iban dibujando, ¿no? Cómo eran sus pautas relacionales. La evaluación relacional. Pautas de interacciones que mantienen y alimentan el síntoma. Estas pautas, de pronto, que sean muy cercanas con conflicto, de pronto esas están fortaleciendo y alimentando al síntoma, ¿no? O muy, muy conflictivas, de pronto esas son las pautas que está generando el síntoma, ¿verdad? Y finalmente les quiero dejar con esta última frase, que va a ser muy importante para que podamos enfocar bien
el ojo a dónde queremos ir, cuál va a ser nuestra meta. El foco de la terapia no es la autolesión. No nos perdamos, no perdamos de vista la oportunidad. No es la autolesión. El foco de la terapia es la relación familiar. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Espero que hayan podido o me haya podido dar a entender en todas las cosas y el material que les he traído el día de hoy. Gracias. Por supuesto, doctora, felicitarle por la brillante exposición y agradecerle también por este tiempo. Ha sido bastante claro, ¿no?, sobre la intervención. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta, alguna consulta respecto a la ponencia? Sí. Mientras se van animando a escribir, tenemos una pregunta. Bueno, Susan nos dice: buenas tardes, excelente ponencia. ¿Podría darnos alcances sobre preguntas circulares o qué tipo de preguntas se iniciaría para entrevista a la familia? Gracias. Ay, excelente, excelente pregunta. Al inicio de toda terapia, nosotros vamos a comenzar a evaluar o a realizar el análisis de la demanda, así se llama. Entonces la familia va a venir con las quejas, ¿no? Va a venir, bueno, lo primero que obviamente se presentan, ¿no? De pronto podemos empezar rompiendo el hielo, ¿no? Uy, está hoy día un clima frío, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están por allá? Está haciendo mucho frío, ¿no? Sí, por acá también. Ay, mira, ahí veo que hay sol. ¿Quién como ustedes? Qué bonito, ¿no? Empezar con la alianza, ¿verdad? Después vamos a preguntar, ¿y cómo así se enteraron, ¿no? De la terapia, de quién dio la idea, ¿no? Me recomendaron, qué importante, ¿no? Tenemos que analizar también de dónde vienen derivados, por qué, ¿no? Para ver cuál es la motivación. No, mi mamá me ha traído. O sea, ya sabemos que no estamos motivados, ¿no? Entonces, ahí podemos seguir de pronto preguntando y generando este rapport, esta alianza, con preguntas como, ¿tú qué opinas, no? ¿Tú qué opinas de lo que mamá dice que te tuvo que traer acá? ¿Tú cómo te sientes con esto? Sí, que no me gusta. Bien. Importante, gracias por decirnos, ¿no? Aunque no te agrada, ¿ok? No sé, ¿no? Hablar un poco más allá. ¿En qué año estás? ¿Cómo te va? ¿No? Haciendo de pronto los datos, ¿no? Y ahí vamos a comenzar a conocernos y también darnos a conocer como terapeutas, porque esa es entablar, empezar una relación, ¿no? Relación o alianza terapéutica, ¿verdad? Entonces las preguntas circulares son como un ping-pong, ¿no? Está mamá, papá, hijos, entonces comenzamos a empezar. ¿Y tú qué opinas? ¿Y lo que dijo papá, tú qué opinión tienes? Yo opino diferente, yo pienso esto. Qué interesante. Señora, y lo que acaba de decir su hijo, mire, qué interesante, ¿no? Y obviamente estar atentos y enmarcando las cosas importantes y resaltando las cosas o las palabras claves que van diciendo, porque eso nos instrumentaliza. De ahí agarramos, de esas palabras que nos van diciendo en las preguntas circulares, agarramos y vamos instrumentalizando y preguntando, mire, ¿qué opina que su hijo me dice que pues en el colegio, no sé, ¿no? Tiene algunas dificultades, ¿no? Con el colegio. Pero sin embargo, bueno, ahora ha venido porque quiere obedecer a sus papás, ¿no? ¿Qué opina? Sí, mi hijo es obediente, pero a veces no me, no me hace caso, qué sé yo, ¿no? Qué importante, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando tu mamá no te hace caso? No, así. Y vamos creando el contexto con la información que nos van dando a través de esta técnica de preguntas circulares, ¿no? En las preguntas circulares es un mundo, pueden salir mil cosas, ¿no? Y de las cuales tú puedes instrumentalizar tu terapia. No sé si respondí, si estuvo claro. Perfecto, doctora. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Susan, de nada. Tal vez alguien más tenga alguna pregunta o lo pueda hacer también a través del audio. Sí. Mientras vamos, yo tenía alguna pregunta respecto al genograma. El genograma
¿Se trabaja en sesión con la familia, con la persona que tiene esa conducta de autolesión, o se puede dejar como una tarea terapéutica? También, ambas cosas. En sesión se puede trabajar, no en la primera consulta, obviamente, ¿no? Porque en la primera consulta es más el análisis de la demanda, es crear la alianza terapéutica, es crear el contexto terapéutico, pero de pronto más adelante, ¿no? Más adelante, como parte de pronto la información que ellos van a necesitar para darse cuenta, ¿no? Ah, mira, ¿no? Acá en la familia de mi papá y en la familia de mi mamá también habían conflictos y también habían depresión, autolesiones o lo que fuere, ¿no? Ah, mira, ¿no? Entonces eso explica un poco más por qué yo me siento así, por qué yo tengo este tipo de relaciones con mis padres, por qué mis padres trajeron esto, ¿no? Entonces, sí es importante, tal vez dejarlo como tarea es un poco complicado porque tendríamos que explicar bien, ¿no? Cómo es que se hace, cómo es que se realiza. Yo, bueno, lo hice en una séptima sesión con una familia, y fue súper bien, se dieron cuenta de muchas cosas, ¿no? La familia de la mamá era muy relacional, pero casi era como que revueltos, no juntos nomás, sino también revueltos, y en la otra familia eran súper separados, súper distantes, ¿no? Entonces mamá siempre trataba de juntar, y papá era como que, no, yo estoy acostumbrado a estar lejos, a poco afectivo, poco distante, etcétera. Entonces sí es muy importante el genograma. ¿Se puede? Sí, se podría hacer en la terapia también, ¿no? Como tarea de pronto un poco difícil, porque necesitamos nosotros estar orientando, ¿no? Te van a hacer preguntas también, ¿no? Ay, ¿cómo era esto? ¿No? ¿Y qué significaba la crucecita? ¿Qué significaba la bolita y el cuadradito? Entonces tenemos que ahí que dar el alcance. Pero es muy potente usar el genograma. Es muy potente, los animo a que puedan usarlo en sus sesiones. Va a ayudar muchísimo, es como la radiografía, ¿no? La radiografía de la familia. Y nos va a explicar muchas cosas. Y nos va a abrir también hipótesis, ¿no? Esas hipótesis nos las va a responder. Entonces sí los animo a que lo usemos. Perfecto, doctora. Muy, muy interesante. Sí, sí, qué potente es esta técnica, esta herramienta en la familia. Sí. Bien, entonces, ¿alguien se anima a poder hacer una pregunta respecto a la intervención familiar? ¿Qué importante es, ¿no?, el abordaje en la familia en estos usuarios, en estos pacientes que vienen con ideas de autolesión o con la misma situación que va dando, ¿no? Cómo la familia juega un rol muy importante en este aspecto. Eh, sí, bien, alguien sí, desea participar. Bueno, mientras se van animando, le comento, doctora, que en esta reunión, esta conferencia, estamos teniendo a muchos profesionales de la salud de diferentes centros comunitarios de la región Apurímac, ¿sí? Y también hay compañeros que están pues en del establecimiento 1-3, 1-4, ¿sí? Y también del hospital. Veo aquí que hay compañeros del hospital Guillermo Díaz de la Vega y del hospital de Andahuaylas, ¿sí? En la cual agradecemos por su interés de mejorar y fortalecer, ¿no?, a través de estas ponencias las herramientas de hacer intervención en nuestro día a día. Bueno, yo los felicito de verdad por esta idea muy buena, ¿no? Escuché también a la ponente anterior, excelente, me encantó, ¿no? Dije, uy, hubiese entrado antes para escuchar un poco más. Me gustó mucho, de verdad que es muy importante que todos estemos actualizándonos constantemente, que estemos recibiendo este tipo de información, ¿no?, valiosa para fortalecer nuestras herramientas, ¿no?, profesionales, nuestras intervenciones en nuestros pacientes, ¿no? De verdad que los felicito eh, por esta idea tan buena que están teniendo y pues nada, espero que podamos seguir apoyándonos y seguir también participando juntos, ¿no?, en esto. Creo que han llegado algunas preguntas. Sí,
Sí, ya tenemos aquí dos. Bueno, vamos a leer del chat. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cómo abordar si en la familia perdieron un ser querido, que es el padre, y tanto la madre como la hija están deprimidas desde hace 3 meses? ¿Se debe llevar terapia individual o familiar? Excelente pregunta, Zaida. Y antes de Zaida había otra pregunta de Mariela Rojas, pero bueno, voy a responder la de Zaida porque es la que han leído. Importante, sobre todo ahora en pandemia, hemos visto muchísimos casos de pérdida de papá o de mamá, ¿no? Y sí, entran en un estado de, muchas veces, ¿no? De depresión, ¿no? Sabemos cuáles son las etapas del duelo. Sin embargo, posterior al duelo, a veces presentan algunas pacientes, algunas personas, síntomas de depresión y qué sé yo, ¿no? En este caso que pregunta Zaira, es importante que pasen por entrevista psiquiátrica primero, ¿no? Individual, para descartar o confirmar algún tipo de diagnóstico y definir si va a requerir o no medicación. Eso es básico. Siempre es importante que pase por una evaluación psiquiátrica primero, ¿sí? Ambas personas, hija o mamá. Posterior a eso, el médico psiquiatra es el que va a identificar la necesidad de una terapia individual, ¿sí? Y probablemente también va a identificar la necesidad de una terapia familiar, ¿sí? Entonces, el tratamiento para depresión, per se, la depresión, tiene una parte que es médica, el psiquiatra brinda la medicación, y otra parte que es terapéutica, individual, ¿no? Que lo brindan los psicoterapeutas. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? El 40% del tratamiento lo hace la medicación, pero el 60% lo hace la psicoterapia. Entonces ahí empatamos el 100% y brindamos el paquete completo a la paciente. Entonces ahí en el transcurso y a la par, en paralelo, también podemos ofrecer terapia familiar como parte de un paquete macro, porque no solamente la paciente de pronto van a ver, como hemos visto ahora en mis diapositivas, factores, y hemos visto en estos estudios, ¿no? Muchos estudios que hablan de estos factores predictores, no solamente para autolesiones, sino para trastornos mentales, y tienen que ver con la dinámica familiar. Entonces, si yo identifico eso, ok, acá luces, ¿no? Propongo, ¿qué les parece si además de la terapia individual, también hacemos terapia familiar? ¿No? Entonces ahí es como que ya no nos quedamos cortos, ¿no? Sino que ya ampliamos la visión a un plano sistémico que probablemente va a funcionar en bienestar de toda la familia, no solamente de la paciente, ¿no? Sino va a ser macro. Entonces, no perdamos esas oportunidades. Cuando nos damos cuenta que hay algo en la dinámica familiar, alguna disfunción jerárquica, de roles, de los límites, etcétera, lo que hemos visto, entonces, es una buena oportunidad para ofrecer ese paquete de terapia familiar. ¿Sí? No sé si te ha respondido, Zaira. Qué interesante, doctora. Sí, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Marila Rojas. Buenas tardes, excelente ponencia. Una pregunta. Bueno, algunos casos que yo tengo, hay mucho abandono emocional por parte de los padres y los que acceden al servicio son los chicos o los adolescentes. No sé si en ese caso se recomienda hacer un genograma como punto de vista que tiene el adolescente y otro de los padres, o solo se trabajaría con los padres, porque es complicado poder ubicarlos, sobre todo para que accedan al servicio. Yo les cuento que hace, como les decía, creo que una semana o más, tuve una familia, ¿no? Una mamá separada con dos hijos adolescentes. Bueno, una hija joven ya y un hijo adolescente. Entonces empezamos a hacer el genograma y la mamá comenzó a hacerlo sola, ¿no? Y el hijo miraba y decía, no, pero no es así la relación, ¿no? Yo la veo. Entonces dije, a ver, stop, vamos a hacer cada uno su genograma. Y los tres hicieron el genograma. Y ahí había la paciente identificada, que era por la cual habían llegado a la terapia familiar, la paciente que estaba recibiendo terapia individual y también psiquiátrica, fue la que hizo más rápido el genograma.
Y me sorprendió gratamente, ¿no? Y la pude validar y la pude felicitar porque ella la tiene clara. Y era diferente al genograma que presentaba la mamá y diferente al genograma que presentó el hermano. Y fue muy rico eso, porque instrumentalizamos esas percepciones distintas y enriquece la terapia, ¿no? Entonces sí, es bonito que cada uno haga su propio genograma porque la percepción que yo tengo de mi relación con mi abuela va a ser diferente a la que mi mamá tiene de mi relación con mi abuela. Totalmente diferente. Entonces sí es importante hacer el ejercicio todos. Eso va a enriquecer muchísimo. Qué interesante es lo que nos menciona, doctora. Sí. Bueno, aquí en Freddy Leonardo también nos hace una pregunta. Si en caso un adolescente que se autolesiona y no cuenta con red de apoyo primario, ya sea ausencia de padres o familiares cercanos, ¿con qué figuras podríamos apoyarnos o cómo deberíamos de canalizar el apoyo a esta persona? Perfecto, entiendo entonces que se trata de un adolescente que no tiene familiares, ¿no? Que de pronto es ah, eh, que está solo, que está de pronto en un centro, no sé, ¿no? De apoyo social, qué sé yo, ¿no? Entonces, si no tenemos ese soporte o esa red de apoyo familiares, entonces usemos las sociales, ¿no? Usemos las sociales. Definitivamente un adolescente no anda solo por la vida, ¿no? O está bien dentro de una institución gubernamental, ¿no? O de pronto dentro de una, no sé, como adopción, ¿no? En un hogar adoptivo. Entonces, trabajemos ¿cómo se dice? Con las figuras que estén en el contexto del adolescente. Trabajemos con las figuras que para él sean significativas. ¿Sí? Eso, nosotros no tratamos, ya la familia, papá, mamá, no. Tratamos de pronto la relación, la percepción, cómo es la relación o cómo percibe él las figuras que para él, para ella, sean representativas. Con ellos hay que trabajar. Entonces, algo parecido a papá, a ver, ¿quién puede ser alguien parecido a papá? ¿No? Entonces, ya identifico a tal persona. Entonces le pregunto al adolescente, ¿cómo te sientes con esta persona? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se relaciona? Bien, me trata bien. Ya, ok, ¿no? Entonces, ¿tú lo consideras a él? ¿Confías en esta persona? Bueno, sí, porque me ayuda, me da cariño, me regala algo, no sé, ¿no? Ok. Entonces vamos identificando quiénes son esas personas que el adolescente considera sus figuras representativas, si es que no hay papá, mamá, ¿no? Eso sería. De Bueno, nada, Mariela. qué bueno es ver este otro aspecto y justo me hacía la pregunta, en caso que los jóvenes, bueno, al menos en este contexto, hay muchos, al menos en la Purímac veo que hay muchos jóvenes que se han quedado sin papá, sin mamá por eso del COVID y están entrando en este momento de depresión y en esa impotencia y han comenzado a hacer algún momento de vacío, a una idea de autolesión. Eh, se tendría que trabajar, sí, con alguien más o qué otra red, sí, podría intervenir para darle este soporte a este joven. Claro, nosotros, bueno, cuando yo estuve en el Centro Mental Comunitario de Santa Anita, estuve de jefa el año pasado, hasta este año un poco, en septiembre, pude darme cuenta que tenemos una red de apoyo. No solamente es el Centro de Salud Mental Comunitario solito con sus psicólogos y sus psiquiatras y sus asistentes sociales y ya, sino que va más allá, ¿no? Yo justo tuve una madre, ¿no? Con un hijo adolescente. Ella era venezolana y estaba con una enfermedad terminal, ¿no? Y estaba, aparte del trastorno mental de depresión, que obviamente no contribuía con su salud, con su recuperación en su salud física, sino que tenía este adolescente también que no tenía con quién dejarlo y estaban ahí juntos.
Y tuvimos que ir a los demás, ¿no? A las articulaciones, ¿no? A las articuladoras, las mesas parietales, la misma municipio, ¿no? Tuvimos reuniones, varias reuniones con respecto a este caso, con el mismo alcalde y con todas las redes de apoyo, la UGEL, ¿no? Para brindar el apoyo educativo al adolescente, asistentes sociales, ¿no? El CEM, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Y todos tuvimos que poner nuestro granito de arena para contribuir en algo a este caso, ¿no? Social. Entonces, definitivamente no estamos solos, ¿no? No es solamente nosotros y ya conquistemos el mundo, sino que tenemos redes de apoyo, ¿no? A nivel gubernamental, tenemos en macro, hay que tocar las puertas, ¿no? Hay que insistir y proponer hacerlo, ¿no? Pienso que se logra. Hemos logrado mucho en este caso que les comento, ¿no? Con respecto a esta señora. Y nos hemos tenido que apoyar en otras instituciones gubernamentales también. Ok. Kimberly Ramírez nos hace una pregunta. Aparte de la terapia familiar sistémica, ¿hay alguna otra formación psicoterapéutica que ayude en la intervención de estos casos? Claro, como habíamos comentado al inicio, yo presenté al inicio de la exposición un caso reportado donde se necesitó, ¿no? No solamente, eran dos fases, ¿no? La primera fase era terapia familiar, porque se veía que el tema de la relación, de las interacciones, contribuía como factor de riesgo para que continúe las autolesiones. Y la segunda fase era un tratamiento de psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? TCC, que esto es individual, ¿no? Entonces, así como preguntó antes, creo que Zaira, sí, es necesario entrar a una terapia individual cuando se trata de estos casos para el paciente identificado, ¿no? Pero también podemos ver el total, el sistema, ¿no? ¿Qué está pasando en el sistema para contribuir con este síntoma? En este caso, la autolesión, o en el caso de depresión, o lo que fuere que esté presentando, ¿no? Lo que fuere que la familia traiga como queja, ¿no? Eso que traiga la familia como queja nos puede dar luces de, ok, esto necesita un soporte mayor, ok, necesita medicación, necesita aquello, ¿no? El otro día atendí a una familia en donde había mucha violencia física, pero todo partía desde un trastorno de pobre control de impulsos del papá, ¿no? Entonces, identificando eso, uno propone, ¿no? ¿Qué le parece si empieza no, yo pienso, en mi caso, yo le pude explicar de que hay temas que salen de nuestra voluntad, que se trata de algunos neurotransmisores que se desorganizan y que de pronto contribuyen a que no pueda controlar sus impulsos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, no? Derivamos, ¿no? Este señor ya está con tratamiento médico, ¿no? Farmacológico. Y además está empezando una terapia individual y estamos haciendo la terapia familiar, ¿no? Entonces, como que cubrimos todo, ¿no? Y eso hace que de pronto los resultados sean más potentes, ¿no? Que de pronto tengamos mejores objetivos más claros con ellos, ¿no? Y puedan de pronto tener una vida más saludable, que es la intención, ¿no? Que es finalmente la finalidad de la terapia, ¿no? El bienestar. Por supuesto, doctora. Agradecerlo